Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tude are wakwai pika spurana inhana iguay tude are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain Wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu trayatawa spurana inhana iguay kahamin Wayakana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. En esta Navidad, la EPSI Anas Guayú quiere agradecerte por permitirnos acompañarte durante todo el año. Tu confianza nos inspira a seguir trabajando con dedicación para cuidar de ti y de tu familia. Que estas fiestas llenen tu hogar de salud, tranquilidad y esperanza. Seguiremos aquí, comprometidos con nuestro territorio y con cada una de las personas que hacen parte de esta gran comunidad. EPSI Anas Guayú te deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bienestar. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. So homi irakat te EPSI kat Anas Guayú pues anaru homoy. Sau wane pian hiwama so huya kal hota hat te panas yakat. Sa pirakan semoy wane wairku tu wayatan kat tu iraka karamoy homoy hiya kan hota te pushkat kasatare so huya kat so unna homi irakat rostoin hukuai panai hiya taratan hiwane wairku ha kapuna push. Otamsi wayakanairo. Ayachi wayatan hurup na human wane wairku. Ota wai mahana hiya otamsi push hipiapa te EPSI Anas Guayú pues one tarata muy so mi rakate heket te pura anai hana hiwanepi anah na chiwa wanepi stunta anah hotket sau anah. Próspero año y felicidad. El tema de la semana. He horu te putu han het kara so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema que suele preocupar mucho en esta temporada, la importancia de prevenir quemaduras e intoxicaciones por pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Las celebraciones de fin de año no pueden convertirse en dolor ni en emergencias evitables, por eso queremos compartirles pautas claras para prevenir accidentes y garantizar celebraciones seguras. Para ello nos acompaña el Dr. Franklin Saravia, médico pediatra y líder experto en salud infantil de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamar un pusho anaya otsiholu sa muy hapa gente. Puts que tunto ahora que pucho tu tioto costunte EPSI Anas Guayú. So hosahata shmo huya kat asha no sopna dai mahira waka. Huri otra mi rakat. Ta hana ka tosote na kanamai na te pitch ka na himari ka nas kahaman ka pure suri sonta ndrmo huai wala tiren wane huya sna tarata marewa mapainwa wane wairu kusna eskawa o te miras ka na karakwai kahaman te wair ka tamai na wai mira no wachoni hir ka wamai hane wane wairu ku namai na ekan spuri ustedes intensa hamai na mira de pitch kan ani wa macho doctor que Franklin Saravia un médico pediatra está esmate pitch o tenía nyashkish que estaba Doctor, ¿por qué la pólvora es tan peligrosa? ¿Qué riesgos produce su manipulación? Para que sakira muy horo muy ma doctor que anaya otsihosa papin wanoiki hamus kapureka que maka kamai hotera sote na kasuna to miraka kaswayu ayuri saapaka hamus cuerpo wayu stuma mai kasapa no sotoren hapro no hinto yo en himai. Muchas gracias por la invitación. Hablar de este tema es fundamental porque cada año se siguen presentando
quemaduras completamente prevenibles. Educar, prevenir y acompañar a las familias es la mejor herramienta para evitar que alguien resulte lesionado. La pólvora es peligrosa porque es un material explosivo e inflamable que puede causar daños inmediatos y permanentes. En los niños, que son más curiosos e impredecibles, los riesgos van a aumentar. Los accidentes más frecuentes son quemaduras leves o graves, amputaciones, lesiones en los ojos y oídos, intoxicación por manipulación o inhalación de pólvora blanca, accidentes por manipulación de residuos encendidos. Incluso aquellos aparatos aparentemente inofensivos como chispitas mariposa, volcanes, etc., pueden causar lesiones serias. Por eso es clave recordar que la pólvora no es un juego y que ningún niño debe estar expuesto a su manipulación. Ano no tocto que si paje hotu hasa wane wairu huya wato hari te picho toko himari hotoko wair kamai terra ke res wai wa asha hainama wa ke hainama wa tagli rena ko te pich kan surya sutai wani casa maria to na push na to wane wair na ko hotu hasa terosote na kamauria na tre metro na tre ke mai hiata kai sai na tre ke tare se te pich ke suararo e kas nare rop na hutumas ke hamai wane ma kapure sachi haisu te maka ke soto kaswayu mohushi kana mente pitch kana manka morenaya hoshi por hotu na estuma es por mayen es por suaten spachera na hapo amuro no una che pushu de casa am es por ayuri sulup na neki tu soto na utpa otamsia ne ita mayen renai manka na tare na waro ho uyu kan stakat ke ruts ke smahat ke otamsia terra namria uyu kami kisar sina chik monhol na ya otensa e kas na kuat patno e kas na hap no puna otanaya watta ka imera na mai manga kasar hoto inana istum hotor makariam se mane wai roku mai maya se ana insan wa mai ana chong insan wa mai terke mas moru ke ema pushu alte kase e kat makat ka terchispita volcan monaka wane wai roku ke wa instra not me wani han mahira pasuri te osote na kamau tsuna one miras por wala tireno miras matara tan wane wai roku. La movilidad te permite permanecer afiliado al sistema de salud sin interrupciones, aun si cambias de municipio, de régimen o de situación laboral. Si necesitas actualizar tus datos, trasladarte o verificar tu afiliación, acércate a nuestros puntos de atención o comunícate con nosotros. Te orientamos paso a paso de manera gratuita y confidencial. Recuerda, mantener tu afiliación al día es proteger tu acceso a los servicios de salud. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Wama hana insulu te PSI kana swayu wa hiya tara humore no sei hai wana hante hukuai hai taina hiya en wanepi wama hai taira wana hante ehe ori hiya tain ayata en hi wanepi no sei hai wana hai hana hiya neeka wana hante hukuai patu ayata ya ka totam no ri wa hiya tain por hiya tain wane wa re hukua hune hapa sakit pa por tu hante sa hamo skuai patu maria para sa sakire por ku hana te himo wane wa hukua soto hai mun kaya terapia wanepia hanainte kararok te kapuri rahana ain mahiraspia pura anai hachimpi wanepi putska tu sulu hete PSI kana swayu otamsi tanah hutkat sau anak. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones claves para prevenir quemaduras, intoxicaciones o accidentes en esta temporada? ¿Qué deben tener en cuenta las familias? Harwakwat panche por wai mahayane mauna ya surya traho na hoiga neska na tan na waro surya suwana en wahab por wai mahirane kaswai hat mauna ya mentuanoiki o hamain ponoiki smaina pushin de pichkan mauna ya. La primera recomendación es clara y directa. No debemos permitir que los niños manipulen pólvora bajo ninguna circunstancia. Otras medidas de prevención incluyen evitar comprar, almacenar o encender pólvora en casa, supervisar a los niños en todo momento durante las celebraciones, mantenerlos lejos de cualquier actividad que involucre llamaradas, fogatas, velas o artefactos explosivos. No recoger residuos de pólvora o artefactos que parezcan apagados. Evitar el contacto con pólvora blanca, su inhalación o manipulación
puede causar intoxicación, manifestado por náuseas y afecciones respiratorias. En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros, solo lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al servicio de urgencias. La prevención, recuérdalo bien, empieza en casa, con decisiones responsables por parte de los adultos. Ano no tok para hanare mai los tes put chinamon no ho ha point ka to so ten kan ha pro ante pitch kan ai ruane wer na ku no ho ska hamoy iki ruane kasa ai mahirawa hai mahira hanare hai mahana motso yuno kan para hana hamoy not na ya wata na ai mahira shi surya entera wai manama ana to so ten ka suru ne pia wai mari ru pian bat hari hote tum hana na te pitch no no got si se huru na kasa hana te wen shaita sana na ya kanairo mai wataru na hutuma huria te ai na kastung wai mure uyu turtre hotus ka tsuri wane wane shaita tra ha ka tsiki otor hoko kaya taru na tuma makat ke terperu makareiro pushu ate kase soton e ke mai no ho pehin te pitchen na ota hia kana wani kasa manaka humoi no ho Hokochirai, te casa, hutaka tosotos, corriruek maru y rintera, atejas, agua hasta allá te osoto, o tanawata en naya con entre que no horin soto, soto en Japuro. Jaime Hirana que no van a ir eso en el canal y pólvora blanco, terra es por na tente pitchen sur ne china hapo na parque na Japón, na na hap na guarronara. Mayen hento ne iten Maria wen wat hari es por ta rente sana la kana wane wernako hai mahirana kan suri moima yatra ai na kan mich pa te kasana er kan te pitchkan huro ho na hapwane pi hai matana sakat suri sanai prang wen kasa suri Maria hai wate renia so ment mayen iska arati reno wen hui hana anai ne kotto hiya na tarata ai wane wair hukua hiya kan mure uyuker soto hai pia. En esta época queremos ver sonrisas y no heridas. La pólvora puede parecer inofensiva, pero una sola chispa puede causar quemaduras graves, afectar la vista o dejar marcas para siempre. Protege lo que más quieres, no uses pólvora y no la permitas en casa. Mantén a tu familia segura y comparte una celebración tranquila y sin riesgos. Si alguien resulta herido, busca atención médica de inmediato. La pólvora no es un juego. Un mensaje de la EPS Indígena Nasguayú. Juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Maunaya, una horo taraten guayu no hoskei ren wana yuri wane mayenwa to soten ka su una ho mauro ya mi rakat tra wane shanen choy te wan hotush es por mayen wan hinte intuma es por hotuy tra es pura watan sari ka sataka no casi para en chini wane pisto hay mahira po horo wane wa irhuku huri tro soten ka pura anai hanai hia anai te push o tanai hanai hia taraten hay una eskawa su una hoto mi rakat hay mahira pasuri un kasataka hermano hirka pasmui wan hinte ekai ishai nuate na mata puni rana chimal to sote enaka no hot swane shaita putchkat suru het EPSI kana swayo ya kana to ya kana chaha irashwa ko papurana otana na chiwai na tuna ana hri kana sa ana. Doctor, ¿qué mensaje final podemos dejarle a las familias para que estas celebraciones sean realmente seguras y sin riesgo para los más pequeños? Casa puche que hermano doctor que muy pura chia wa na wayu que no sunna hotumir anta pa hat que hatta shmuya pura imagirawa na te pitch que na irotano be uyu que no wene wa na ku. La Navidad y el fin de año deben ser momentos de alegría, no momentos de tragedia. Mi mensaje es simple. La mejor forma de proteger a nuestros niños es alejarlos totalmente de la pólvora. Hay muchas maneras seguras de celebrar. Luces decorativas, músicas, reuniones familiares. Todo eso también creará recuerdos bonitos. Si logramos que un niño o niña no se queme, no se intoxique y no sufra un accidente, ya habremos ganado. Hagamos de estas celebraciones un espacio seguro y responsable donde la vida sea lo primero. Hotumir heketka, otoy, hatta shmuya, wane tarata, wane arewa. No ta tante me wane pasirwa wa. Mauriat pot churu ka TPS kana swayu homoin,
Hepura hai mahira ina wane werku na huchoni kana watalu na hutuma huria trosote na kama uria hai mahanaya hir ka samo intera rusa kali ruchua chuot ka huri no ko horong isna hotra kaure ka so nara tirin corriente kupushu at kasana chonka werri mai masuria kahamoi hai mahira inte pichen suri maria ina hotun suria ne kuina tai na warro wane werku kahamoi mos wane kihmoi herati rawane tarata sahata pjona huya sina rotoin pangsa tanah iskuat, perhubungan wane wairukua. Horia wane Maria otta ayara hautung wane wairuku. Hai mante pitch kanai. Mos pot chimoy suruh TPSI ka anaswayo. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Franklin Sarabia, médico pediatra experto líder en salud infantil de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihoro to hiya kan wane werku apa kan te pots kan nei na te pitch kan nashi na tush ai ma kan te pitch hai mahira pa ma una zona na mira heket tarata ai mure usha ta out ka wai rahat ka ikawa emira wai rahat wane wairu ku mai mai wai mahira te pitch en suri tan maria ka khana ki moi te PSI ka Naswayu otra naya otsana doctor ke Franklin Sarabia sa neki ten ke ka wai mahira en suri samoria wachoni suna wane mira mure una tarata ote mira soto hai hiya kan to kan acah ira jua kuat pahpurana.